saludo de bienvenida de mi parte en este marco de nuestra red Cronifan en alianza con el proyecto de EPA-LATAM. Estamos organizando este ciclo de webinars a propósito de la importancia de la inteligencia artificial y las posibilidades en el análisis cualitativo. Tenemos gran moderador, gran invitado en este espacio, así que darle la palabra y agradecerles por estar en este espacio para compartirnos su conocimiento y al profe Oscar como moderador por estar dinamizando este diálogo. Muchas gracias, bienvenidos y a todos los bienvenidos y bienvenidas que nos acompañan. Sí, Sandrita, te recibo la palabra, entonces bienvenida, bienvenidas y bienvenidos todos al profesor Luis Alfredo Loaiza. Muchas gracias por sacar dentro de su agenda un espacio donde esperamos hoy en esta sesión abordar algunas temáticas muy interesantes sobre la inteligencia artificial en el análisis de datos de investigación social y salud, algunas oportunidades, riesgos, sesgos y ética en su uso, criterios para la incorporación de la inteligencia artificial en procesos de investigación cualitativa, reflexiones aplicadas para equipos que inician o buscan profundizar estas metodologías. Entonces, esta sesión responde un poco a un momento clave en el cual, profesor Loaiza, nosotros estamos como Colombia, Brasil, Chile, México, elaborando un proyecto de investigación que pues tiene ese enfoque cualitativo y que para el proceso de análisis de datos va a ser muy importante su participación. Por lo tanto, el fortalecer esas capacidades metodológicas en nuestro estudio y en futuros estudios de nuestros asistentes también que nos acompañan hoy va a ser supremamente importante. Y por eso invitamos hoy a conectarnos, a participar activamente y continuar consolidando este espacio y este diálogo de saberes y conocimientos. Por eso quiero también presentar de una manera formal al profesor y me voy a permitir compartir con ustedes una pequeña diapositiva contextualizando quién es nuestro invitado, porque pues tenemos un invitado muy importante para el desarrollo de esta sesión. Qué pena, profe Loaiza, mi nombre es el profesor Oscar Javier Vergara Escobar, soy profesor de la Universidad del Bosque, miembro también de la red de enfermería basada en evidencia y investigador de esta propuesta que pues estamos mirando esas competencias y esos lineamientos que va a tener las enfermeras de práctica avanzada en nuestra región. Entonces, estamos y hacemos parte de la red LATAM, EPA-LATAM, y hoy nos corresponde entonces presentar esta conferencia que se ha denominado Uso de la Inteligencia Artificial y Analítica de Datos en la Práctica Avanzada. Hoy quien nos acompaña es el magíster Luis Alfredo Loaiza, sociólogo, especialista en investigación cualitativa y analítica de datos, con una trayectoria destacada en América Latina. Ha sido exgerente técnico y comercial de Atlas T para la región, profesor en Flaxo, Argentina, y actualmente es representante y asesor de Q Insights B&B para Latinoamérica, acompañando procesos de investigación e impulsados por la inteligencia artificial. El profesor nos compartió este código QR, quiero dejarlo ahí un momentico también para que lo sigamos en LinkedIn y podamos seguir teniendo ese contacto con el profesor Luis Alfredo, quien hoy nos va a compartir una experiencia súper interesante de cómo nosotros podemos usar la Big Data, los análisis para el desarrollo de investigaciones cualitativas, y hoy en día los datos también nos permiten avanzar en este proceso. Entonces, bienvenido, profesor Luis Alfredo. Tiene usted aquí el auditorio en el cual pues podrá compartir, interactuar, y posteriormente tendremos un espacio para hacer algunos comentarios, reflexiones, y también invitamos a nuestros asistentes a que nos acompañen en el chat haciendo comentarios, preguntas también que serán tenidos en cuenta. Pero también abriremos los micrófonos si ustedes también así lo desean. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes y gracias, profesor Oscar, y gracias a la red por la invitación, muy amables, la verdad que complacido, la verdad que siempre es muy interesante poder estar en espacios como estos, donde uno viene a poder conversar y a proponer ideas, ¿no? Bueno, gracias por la presentación, como dieron cuenta, pues ahí estamos en un espacio actual de mucha conexión con Latinoamérica, conociendo, y yo les traigo es como un panorama general introductorio
bastante ambicioso, diríamos, de conexión que vengo de compartir con varias partes en Latinoamérica. Pero primero, pues vamos a ir, yo quiero decirles que esto de la IA, específicamente vamos a traerlo hacia el campo de la investigación, ¿no? En ese sentido, quiero que nos quitemos de encima lo que sale todo el tiempo en las redes, de lo que se ve pues en los medios masivos, ¿cierto? Porque eso es lo que yo llamo forma parte del mainstream, digamos, ¿no? De lo que está por fuera en todo el ambiente donde uno precisamente siente como ese miedo a la IA, ¿cierto? Entonces yo los quiero traer ahí a un espacio directamente de conversación en la investigación, ¿sí? Porque los debates se pueden dar en el ambiente de la música, por ejemplo, del arte, ¿cierto? Las implicancias que tiene la IA en ese campo. Allá los artistas están dando su debate con la IA, ¿cierto? Lo mismo que los arquitectos, ¿no? O lo mismo que un escritor o un traductor, ¿cierto? Las personas que incluso se sienten que ya les van a ser desplazados los trabajos, ellos tienen que hacer su debate y lo están haciendo en este momento. Entonces también nosotros, pero las buenas noticias que les tengo es que todavía nosotros no nos van a quitar el trabajo. O sea, esa es la primera noticia que les traigo, ¿cierto? Y bueno, eso nos pone, porque todavía lo que yo voy a plantearles, basado en evidencias, porque quiero primero que todo mostrarles acá, voy a empezar a compartir, que pues lo que yo voy a hablarles viene partiendo de documentos, de mucha revisión que hago permanente, de estar en espacios no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, conectado directamente con algunos nodos de pensamiento que están trabajando el tema, especialmente en el área de Países Bajos y de Alemania, ¿no? Entonces, conectado con eso, con ese ambiente, me parece que conectamos directamente con Latinoamérica sobre lo que estamos pensando, ¿no? Voy mostrando documentos de los cuales voy a ir mencionando y sobre lo cual va a basar nuestra presentación de hoy. O sea, lo que yo voy a decir está basado en lecturas, en sustentos que están naciendo posterior a la salida de ChatGPT, que es como el momento bisagra, ¿no? Actual, ¿no? Porque realmente la IA ya venía trabajando, ya estaba visible, sino que con la salida de ChatGPT todo cambió, ¿no? Pero esto se dio por un factor, dos temas centrales, ¿no? Mejoraron las conexiones de redes. Ustedes se dan cuenta que ahora esta sesión de Meet se sostiene mucho mejor que años antes de la pandemia. Si ustedes intentaban hacer un Meet, se caía, no escuchábamos. Entonces las conexiones han mejorado, pero también los chips de procesamiento. ¿Y qué pasó? Los incorporaron los que eran los chips de NVIDIA que se usaban para, a alguien se le ocurrió usarlos para IA, se usaban para juegos de video, y ahí esas dos situaciones de hardware más otras más se alinearon los planetas y empezó a aparecer. Entonces, por ejemplo, aquí el profesor David Morgan nos habla de cómo poder utilizar en ese momento, 2023, ¿ven? O sea, ChatGPT aparece como a noviembre de 2023, ¿cierto? Y entonces ahí ya empiezan, algunos del profesor David Morgan es de la Universidad de State Oregon en Estados Unidos, y él ya escribe un documento, pero pensando de cómo usarlo en la exploración de datos. El profesor Elías Sevilla de la Universidad del Valle, ya profesor jubilado, nos proponía el tema de los artefactos, ¿no? De las ciencias sociales para la antropoideología y el pragmatismo. También documento central que incluso él escribe antes de que apareciera la IA, ¿sí? Pero él ya mencionaba, digamos, todo lo que implica el usar artefactos de investigación. El otro documento clave es el del profesor Manuel Etese de la Universidad Pontificia Católica del Perú. En usted introducción al análisis de datos cualitativos con inteligencia artificial. Pero en ese momento todo era con idea de ChatGPT, porque fue lo que apareció primero, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, los profesores López Sosa, Goyanés y Codina, que son de la Universidad Pompeu Fabra, en España, dice acelerando la investigación cualitativa con inteligencia artificial. ¿Sí? Ellos mismos escriben. Y me dejan los otros Sosa,
¿Cómo el ChatGPT puede ser? Sí, pero me puedes Ay, yo tengo levantado eso. Abierto el micrófono. ¿Me puedes dejar ahí Abierto el insertito? micrófono. Perdona, Joana, creo que tienes encendido el micrófono. Y controlar, por favor, nos ayudan porque así se... Ya, profe, ya está, ya está Estamos aquí. silenciado. Bueno, listo. Entonces, este ChatGPT, programas de CQDS, aquí los programas de CQDS hablamos de envío y más QDA. Seguramente ustedes han usado o han oído mencionar estos softwares. Ya está la IA viene a ser como una nueva evolución de esos softwares, ¿sí? Incluso ellos ya incorporaron, esos softwares están incorporando IA a sus procesos. Y por acá, por ejemplo, la profesora Susan con Nguyen, ¿sí? Y Powell escriben, y Edwin Morgan casualmente escriben este otro artículo, más allá de las proposiciones binarias, crear un espacio para la integración crítica y reflexiva de la guía generativa en la investigación cualitativa, ¿sí? Y este que va a ser uno de los cuales, en los cuales voy a basar mucho mi presentación, es sobre el análisis conversacional. La profesora Susana Fries del tanque de pensamiento del Max Planck de Alemania, gestora ella, digamos, también de muchos temas y textos sobre investigación cualitativa, escribe este documento, este artículo, y lo publica y ha sido como en Europa muy el boom, digamos, para la parte del análisis cualitativo, porque esto ya es hablar directamente de IA con respecto a investigación. Ven ustedes que los otros documentos generalmente ya hablaban era de ChatGPT, ¿no? O sea, y en cambio ya empiezan a emerger documentos propios de cómo podemos incorporar de manera ética, apropiada y dialógica la IA en nuestros procesos de investigación. Entonces, este es un pequeño marco de documentos, ¿no? Que quiero dejar claro que toda la presentación va a estar basada en evidencias documentales, ¿no? Que se están dando. Bueno, me propusieron entonces que arrancara y pensara en cómo abordar este propósito de hoy de hacer un marco introductorio, y yo lo digo que es como a manera de una guía reflexiva, ¿no? Aplicada para la investigación cualitativa en salud. Y ya entramos en algo que me parece sustantivo y clave, es hablar de investigar pensando con IA en lugar de investigar con IA, ¿sí? Hay un debate que se está dando en educación y es similar a este, es el usar la IA o pensar con IA. Entonces, hay autores que ya voy a ir mencionando que también lo están trayendo a nuestro campo de investigación, ¿sí? Y esto es sumamente clave porque, por ejemplo, lo que les estoy diciendo, ¿no? Pensar fuera de la caja es pensar donde ustedes siempre han hecho investigación de la manera que la hayan hecho a mano, usando Atlas TI, Netnograph, en vivo, usando Excel, ¿cierto? Estoy hablando del tema de procesamiento específicamente porque la buena noticia es que todavía el proceso de recolección de una lista todavía la IA no lo hace, afortunadamente, pero sí es muy bueno hacer procesamiento de bibliografía, por ejemplo, ¿no? Eso sí es genial de hacerlo y podemos hacerlo, porque ya voy a ir nombrando qué riesgos o qué situaciones concretas nos enfrentamos si incorporamos de manera inadecuada la IA. Recuerden entonces, vamos a estar pensando, por ejemplo, aquí nomás en esta parte de procesamiento, ¿no? Dice, por ejemplo, en un análisis cualitativo con apoyo de IA, ¿podríamos interrogar directamente los datos para generar un informe? Piensen en esa pregunta, ¿no? Y en parte de lo que les dije al comienzo de salirse de la caja, es salirse del ambiente de lo que ven todos los días, ¿no? Como que esto nos centráramos a hablar de nuestro campo, la investigación. ¿Qué hacemos cuando hacemos investigación? ¿Cierto? Entonces, ahí viene como los puntos claves que voy a mencionar de la charla. Voy a intentar cumplir con el plan porque pues obviamente no es muy amplio y tenemos un tiempo acotado y vamos a intentar hacerlo, ¿no? Entonces voy a intentar en ese marco general introductorio aplicado sobre el uso de la IA en la investigación empezar a armar unas ideas, lanzar unas ideas
¿cierto? De manera que podamos ver la integración de la IA en el campo de investigación, ¿sí? Que podamos ver eso, cómo lo podemos integrar y a medida que la vamos aprendiendo a integrar, mostrar, digamos, los riesgos que tenemos de usar un LLM, o los LLM son los programas de lenguaje o las plataformas que llamamos lenguajes de modelo grande, ¿cierto? Y si conviene usar mejor, que es lo que voy a ir también mencionando, modelos especializados o lo que llamamos patrimoniales, o modelos medianos o pequeños. Voy a ir hablando de eso desde el punto de vista técnico, pero también de cómo lo podemos ir integrando a nuestro campo. ¿Sí? Y voy a centrarme mucho en ese plano de que podamos hablar de ya en la parte cuando estemos en procesamiento, de que nace una nueva forma de conversación que es el prompting. A partir de la IA, ¿sí? Aparece un concepto del prompting para los investigadores que usemos o que decidamos usar o que autorreferenciadamente decidamos usar la IA de manera apropiada en nuestro campo es hablar de la codificación a la conversación. O sea, hablamos de una palabra muy clave y es conversar con los datos a través de prompts, ¿sí? Sin perder rigurosidad ni trazabilidad en la investigación. Eso es lo que queremos. Y por eso, si digamos, la segunda parte de la charla, voy a mostrarles muy brevemente una plataforma que ya está definida y concretamente establecida y enfocada, y es una IA segura, patrimonial. Ya mencionando qué es eso de patrimonial, ya sonará como que ustedes dirán qué es eso, ¿cierto? El procesamiento en una plataforma que se llama QInsights, que es la que precisamente, como lo mencionaron, yo hago parte como del impulso que le estamos dando a esta IA que viene de Europa. Y voy a decirles por qué es importante esta plataforma y diferencial, digamos, frente a los que usamos o que usan ChatGPT, Perplexity, ¿cierto? Cualquiera de esos grandes modelos, incluso Notebook LM, ¿cierto? Dixit, cualquiera que usen, todos estos son los famosos modelos LLM, ¿no? Entonces, en eso va a basar, digamos, el tiempo de esta hora de conversación y espero pues tengan un cafecito y agua, si no, disfrútense la charla de este momento, ¿sí? Bueno, la pregunta incómoda que estoy proponiendo para investigadores cualitativos que se sienten interesados en IA, porque se preguntan, ¿será que lo podemos usar? Y sobre todo en el campo de la salud, ¿qué situación específica tengo que tener en cuenta? Porque la cuestión es, si queremos hacer investigación, la vamos a seguir haciendo, ¿cierto? Pero ¿cómo sería? ¿Usar solo la IA o mejor hacemos investigación pensando con IA? Ahí hay como dice ahí abajo, es una distinción, parece sutil, pero define completamente nuestro futuro como investigadores. O sea, quienes vemos hacia el futuro en la construcción del procesamiento de datos, ¿sí? Y también no solo en el procesamiento, sino en el diseño, en la búsqueda de referencias para hacer un marco teórico o para plantear los resultados que decidamos usar la IA, entonces tenemos que tener muy claro que tenemos es que pensar con IA. Ya voy a ir desgranando un poco toda esta idea que les estoy trayendo en este momento, ¿no? Porque pues este mundo cada vez vamos hacia una automatización y sigue siendo muy oportuno siempre decidir tomar la decisión, digo yo, de manera autorreferenciada. Es decir, yo decido no, ¿cierto? Voy a seguir haciendo esto a mano, eso es una alternativa, voy a seguirla usando con modelos de CQDAS, con los típicos programas, o voy a usarla con ayuda de la IA. Si decido usar la IA, yo les quiero mostrar cuál sería el espacio ideal y de manera ética cómo se podría consolidar ese propósito, ¿sí? Porque miren, acá está la diferencia y esto ya es uno de los primeros elementos que quiero dejar como en el tema de uso y aplicación de manera correcta y ética en el campo de la investigación. Es diferente investigar usando la IA.
Usar la IA es lo que precisamente condenan los profesores, directivos de ciertas universidades que se oponen al uso de la IA, tanto para estudiantes como para profesores e investigadores, ¿sí? Porque ellos están viendo es lo que se viene de afuera, ¿no? Lo que viene de afuera, pero también obviamente porque realmente ocurre así. Eso ocurre por una circunstancia que más adelante vamos a mencionar, que se llama la descarga cognitiva, ¿sí? Entonces, investigar usando la IA es abrir ChatGPT o cualquier LLM y pedir que haga un trabajo completo. Y ya, y lo hizo, y lo copio y lo pego, ¿no? Dice acá, copiar y pegar directamente en el procesador de texto. Cero esfuerzo cognitivo, cero pensamiento crítico. Una trampa disfrazada de productividad. Y ahí es donde se dice que eso es plagio, claro, porque no haces nada, ni siquiera verificas si tus fuentes son reales, si lo que escribió está bien, solo lo copias y lo pegas y se acabó. Pero miren cuando paso al lado de pensar con IA, ¿no? Formulo preguntas inteligentes y estructuradas. Cuestiono la primera respuesta y audito los resultados. Busco perspectivas diversas mediante triangulación entre modelos, ¿sí? Reescribo, interpreto y mejoro la propuesta. Y reconozco y uso las IAs con modelos soberanos y especializados. ¿Ve? Y voy a insistir mucho en el tema de la soberanía de los datos, ¿no? Que no remite a nada más, sino al uso ético de la información, a la decisión de que mi información es mía, pero es mía porque yo le entrevisté y me habló de su situación, de la molestia que tiene con el servicio de salud. Por ejemplo, que vamos a hablar de un caso que traje ahí para trabajarlo en Queenside sobre el derecho a la salud. Si una persona me dio la información y yo le hice firmar un consentimiento informado, yo me debo comprometer a que esa información siga siendo resguardada de manera segura. No que un modelo como ChatGPT o cualquier otro modelo y modelo de lenguaje largo, LLM, se lo lleve y lo incorpore como parte de su IA, ¿no? Que alimente ese modelo. Y más aún que esa información con nombres, cédulas, y si lo anonimizaste, pues ni siquiera eso, porque el contenido de la respuesta también fue parte, ya se incorpora. Ahí ya empezamos a hablar del tema de soberanía y de por qué es importante usar un modelo especializado. ¿Ok? Ahí está claro, ¿no? La diferencia no está en la herramienta, sino en cómo fomentamos su uso apropiado, crítico e informado en la investigación. En este momento me parece genial que la red haya decidido presentar entrar por este momento, porque ustedes podrían decirle a alguien, muéstrenos qué hace la IA. Entonces ya todos empiezan a copiar y pegar, pues se ven deslumbrados con lo que aparece, pero la verdad es que primero hay que dar este paso. Primero hay que identificar la circunstancia, ¿no? De nuestro campo. Miren esto, ¿no? La IA ya está transformando la investigación en salud, les digo ya de entrada, ¿no? En la investigación cualitativa en salud, por ejemplo, si uno entrevista a pacientes, grupos focales, narrativas de enfermedad, genera volúmenes crecientes de datos textuales complejos. Porque claro, a medida que uno desarrolla investigación, las circunstancias de investigar se vuelven más amplias porque todo crece. Así como crece un disco duro, también crece el relato de alguien que quiere compartir contigo no solo la circunstancia de una enfermedad, sino que paralelo a lo que dijo de la enfermedad, de su síntoma, que habla de tu situación, de la situación social en la que está viviendo ese problema. Porque se amplía la respuesta, ¿no? Con el paso del tiempo la gente está viviendo más el tema de salud y ya a veces quieren es que los momentos de intercambio con alguien que entrevista se conviertan casi en momentos catárticos, ¿no? Entonces la amplitud de esa información vos no la podés perder y ahí es donde necesitas también herramientas que lo recojan o que lo procesen, ¿no? Entonces la IA generativa ofrece nuevas posibilidades para interactuar con estos datos, pero su adopción ha generado intenso debate, sí. Es la decisión de decir, no, pero si tú vas a utilizar la IA para procesar los datos, pero ¿de qué manera la estás usando? ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, si ustedes ponen una entrevista, incluso en el modelo que trae Atlas TI, atención con eso, Atlas TI compró los servicios de ChatGPT para incorporar la IA dentro de su paquete.
Y ChatGPT es una software que se lleva la información de lo que tú pongas ahí. Y hay otro aspecto más, alucina, que eso vamos a hablar de más adelante, ¿no? Actualmente la comunidad académica oscila peligrosamente entre el rechazo categórico, así es, por el miedo al plagio, la pérdida de rigor, pero hay una idea contraria que es la adopción reflexiva, ¿no? Delegando el análisis por completo y reflexivas delegando el completo desarrollo del trabajo con la IA, ¿no? ¿Sí? Entonces, Susana Fries dice en su documento, rechazar la tecnología en su totalidad conlleva el riesgo de frenar la evolución metodológica, ¿sí? Es claro. Porque ahora la IA es una posibilidad como un espejo cognitivo, dicen algunos investigadores ya de este trabajo, del tema de investigación. Es como un lugar donde yo me puedo reflejar, ¿no? Entonces, malinterpretar las prácticas actuales y aislar la investigación cualitativa de los avances es más amplio. Se está intentándose que precisamente se interprete que la IA no puede leer la investigación cualitativa, cuando no es así. Voy a ir mostrando los argumentos que llevan a ese nivel, ¿no? Bien. Entonces, miren, aquí ya vemos fundamentos de la construcción de significados. De significados es relacional. La construcción de significados en estos aspectos de la vida son relacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Hutchins dice, los procesos cognitivos se distribuyen entre personas, artefactos y entornos. Un investigador que analiza entrevistas nunca está solo en la construcción de significado. ¿A qué lleva esto? A que cuando uno está investigando, uno siempre está pensándose y reflexionando, ¿sí? Esto es muy importante que se dice acá, ¿no? Eh, eh, la IA es un artefacto tecnológico que no se debe dejar de un lado porque se dice que uno pierde reflexividad cuando no es así. La IA en un modelo como el que, por ejemplo, les voy a mostrar, al contrario, define y amplía el espectro de condición de trabajo y de investigación, ¿sí? Porque la veníamos haciendo codificando. Ya veremos ahí un momento de la parte cuando hablemos de la codificación, ¿no? Entonces, lo que queremos, como dice Orlivosky, es que lo social y lo material están constitutivamente entrelazados en la práctica investigativa. Las herramientas que uno use moldean activamente el proceso de indagación. Le ayudan a uno a encontrar nuevos elementos. Yo me acuerdo cuando yo usaba el Atlas TI, los profesores le decían, oye, qué bueno porque cuando llegas a la opción del famoso mapa mental o de la red, como que la gente encontraba cosas que nunca había encontrado, gracias a que estaba usando una tecnología, ¿no? Entonces, lo otro es que uno a veces cuando hace investigación solitariamente, pues si tienes a alguien que te colabore y te asesore, pues mucho mejor. En ese momento histórico, porque ya estamos ahora en otro momento histórico, usábamos los CUDA-S, o sea, Atlas TI, CUDA Miner y demás. Los usábamos como herramientas que me podían como conversar y decir algo que yo nunca había encontrado dentro de la información que ya me suena como a lo mismo todo el tiempo, ¿no? Porque uno terminaba con los códigos saturándose, ¿no? Entonces ahora llega la IA y ahí hay otro momento que yo quiero que ustedes lo vamos a ver si lo puedo lograr en el momento de la presentación de QInsights, a que veamos cosas que, por ejemplo, a veces solamente uno las encontraba, ¿cierto? No las encontraba fácil porque el ojo humano pasa y no vuelve a pasar otra vez. En cambio, la IA pasa varias veces porque tiene la capacidad de hacerlo. Un sistema de IA puede entenderse como un artefacto sociomaterial adicional, dice Fries, ¿no? Entonces, ¿a qué refiere esto? Que ya no tenemos que negar la posibilidad. Esto es para quienes en oposición al uso de la IA dicen que por qué usar la IA si ya tenemos herramientas que no nos han servido mucho tiempo. Y justamente la oposición de estos autores es diciendo, no, mire, al contrario, si usamos la IA apropiadamente, ¿no? Que es lo que voy a ir llevándoles hacia el espacio, a dos aspectos centrales, diría yo. A llevarla pensando con IA, o sea, de manera reflexiva, ¿cierto? El otro con modelos apropiados y entrenados, cerrados, patrimoniales, ¿sí? Que me aseguren información y al patrón que yo les quiero llevar es a que podamos definirla como un espacio para conversar
como un asesor que me va hablando de mi proceso, ¿sí? Bien, estamos entonces en el nuevo paradigma de investigación social en salud, ¿no? Esto quiero que lo empecemos a... Estamos viendo una epistemología que se va adaptando a este proceso, ¿no? La IA generativa está marcando el cambio de un paradigma en las ciencias sociales. El proceso de investigación deja de ser lineal, ojo con eso, porque ya veíamos como que siempre está todo el tiempo lo mismo, ¿cierto? Y viene a convertirse en un ciclo iterativo y adaptativo, dice Punciano, ¿no? Esto es que lo vamos a ver ahora cuando la propuesta de Susana Fries, ¿cierto? Nos habla, por ejemplo, de los 5 pasos o 4 pasos que hay que hacer, que ya nacen como un tamiz epistemológico, el primer documento de tamiz epistemológico en el cual ahora ya los investigadores que decían usar IA pueden pararse ahora para referenciar en su apartado de metodología, es el documento de Susana Fries, ¿no? Y otros documentos que ya he ido mencionando y que autores que ya están siendo parte del reforzamiento de un marco teórico que uno le diga, no, pero es que usted usó ahí, entonces está plagiando. No, señor. Mire, revise los autores que yo estoy mencionando que yo los usé de manera apropiada y otro factor más. Siempre hay que documentar lo que yo estoy haciendo. No se deja de documentar lo que estoy haciendo. Eso es lo que valida la investigación también, ¿no? Otro factor es, y seguirá haciéndolo por mucho tiempo. Nunca hay de dejar de documentar como hacíamos memos en Atlas TI o en cualquiera de estos softwares. Aquí también llevamos una memoria con la IA. Vamos a ver ese momento. Y ya se habla de los famosos ciclos iterativos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, miren que por acá dejamos una frase que también con la cual coinciden estos autores en general. La IA no reemplaza al investigador. Esa es la buena noticia con la cual arranqué esto, ¿no? Porque muchos van a pensar que entonces ya la IA hace todo y yo voy a dejar de ser investigador. No, todavía no es automatizado. Lo puedo automatizar, pero o que lo haga automáticamente, pero ahí es donde pierdo el control de la información, pierdo el control y más aún, empiezo a usar IA. Me desligo de investigar pensando con IA. Entonces la IA actúa como un socio dialógico, no humano. Esa es la diferencia. Como cuando tú tenías un asesor metodológico que tenías que consultar. Ahora lo tienes a mano siempre y cuando esté referenciado y conectado con tus datos, que eso es lo otro, ¿sí? Hay que marcar una diferencia sustantiva, que ya voy a ir haciendo, y es que los grandes modelos alucinan, que ya voy a mencionar de qué trata ese tema de alucinación, y los modelos pequeños, especializados, soberanos, no alucinan porque trabajan con tus propios datos en un entorno cerrado, ¿sí? Entonces digamos, tener un socio amplifica la cognición distribuida en el equipo de salud. Si tenemos además de nuestro equipo de trabajo un asesor especializado en eso, pues mucho más vamos a poder encontrar resultados que tal vez para el mismo equipo, teniendo así 5 ojos, 10 ojos, no lo van a poder ver, pero la IA sí lo va a poder ayudar a hacer en un modelo entrenado y propio para el asunto. Miren, esto voy a dar un salto acá mientras como para mostrar un poquito precisamente sobre la evolución. A mí me gustan mucho las líneas de tiempo para mostrar y ejemplificar los cambios, ¿no? Esto es un desarrollo de la tecnología para el procesamiento de datos y análisis cualitativo, ¿no? Me gusta decir siempre que por allá en los años 20 fue que nació todo el tema, ¿no? Miren ustedes que en ese momento histórico la Escuela de Chicago y otros autores ya empezaron a mencionar, ¿sí? ¿Y qué obras específicamente teóricas aparecen? Yo les estoy presentando que también ya empieza a aparecer toda la bibliografía, ¿no? El documento de Susana Frise, el documento y los que voy mencionando y que también pues dejaré también a disposición después de la sesión. Me pueden contactar, voy a dejar el LinkedIn, el correo electrónico para quienes quieran tener más soporte sobre esto, porque a veces el problema central es que aparte de que le dicen a uno que no debe usar IA, entonces dice, pero ¿por qué? Si yo tengo las evidencias que muestran que se puede utilizar en investigación, pues muéstremela, ya tenemos ese soporte, ¿no?
Entonces, miren, así como por ejemplo en los años 60, la etnometodología, aparecieron todos los famosos, lo que conocemos hoy, ¿no? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, la teoría fundamentada de Strauss, Glasser y Strauss, ¿no? Sí, el famoso libro sobre la teoría fundamentada en el 67, que todavía sigue siendo pionero, ¿no? Sigue siendo clave, ¿no? Para poderlo estudiar. Eso no va a pasar. Nosotros en la IA no podemos negar que la IA se está alimentando justo de todo el acervo y toda la historia documental, epistemológica que ha dejado no solo el pensamiento de quienes lo elaboraron y lo escribieron, ¿no? Entre los 80 y los 90, mira, aquí aparece el etnograph. Yo manejé el etnograph nació en el 80 y el Newest en el 82 y el Atlas TI vino a aparecer comercialmente en el 93, más o menos, ¿no? En el año 93-94. ¿Sí? Y a medida que fueron incorporándose los textos, ¿no? Por acá aparece el libro de Denzin y Lincoln, ¿no? El libro de investigación que tiene el 94. ¿Sí? Entonces, así estamos viviendo ahora, en la década de los 2000, miren, ahí ya vino más QDA en vivo, ¿cierto? El Atlas T8 que ahora va en la versión 25, ¿sí? Yo no estoy eliminando de que esto de tajo, pues la historia, entonces se borró todo y vamos a empezar de cero, ¿no? Lo que va a pasar es que esta rama, que es lo de la historia, de lo cualitativo de los programas, tendrá su evolución, veremos qué pasa en 10 años. ¿Sí? O en los próximos 5 años. Y aquí está en el otro lado lo que viene, ¿no? O la rama que se abre nueva, que esto es una disrupción, digamos, aquí aparece en el 2024 QInsights. Hay otras herramientas que voy a mencionar también que son exclusivamente para análisis cualitativo con IA, y es genial usarlas porque ya no alucinan, sino que trabajan con tus datos. Y estas plataformas, ¿no? Aquí tenemos que mencionar que los GPT, ¿no? El ChatGPT y demás, ¿no? Yo me aparto de ellos cuando hablo de procesamiento de datos, ¿no? Procesar es un momento donde mis datos tienen que ser míos, ¿no? Entonces, miren, en ese momento histórico estamos, ¿no? ¿Sí? Estamos ahí, ¿sí? Acá también hay una línea de tiempo que la profesora Silvana Di Gregorio nos presenta. Incluso ella es de envío y miren, nos coloca ahora aquí, que estamos en este momento donde justo la historia nos ha puesto con todo lo que ha pasado, con el agua que ha pasado debajo del puente en la parte cualitativa en el procesamiento de datos, ¿no? Pero paralelamente han estado también digamos, los dispositivos y las formas en que ahora se procesan los datos. Yo en lo personal estudio las dos cosas. Estudio la bibliografía que está dentro de lo que constituye nuestro campo de investigación cualitativo, pero al tiempo estudio también las herramientas. Por eso mi pasión por este espacio, ¿no? Porque vamos como con lo último que se está dando en el debate del procesamiento de datos y de la incorporación de la IA, ¿cierto? Se coloca que el momento histórico de ChatGPT, porque vuelvo, insisto, ChatGPT pasó algo muy particular. Nació en el año 23, finales del 23, y ahí empezaron a aparecer los grandes modelos que estamos viendo al día de hoy, ¿no? Todos estos grandes modelos, ¿no? Incluso, mire, aquí está Notebook LM, Gemini, o sea, ahora tenemos muchos. ¿Qué pasó? Y ChatGPT venía trabajando más allá en el 2018, pero claro, la pandemia, y mientras todo sucedía, la pandemia aceleró las redes. Las redes ahora, estoy hablando de la conectividad de fibra óptica, ¿no? Miren qué estabilidad tenemos. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Cierto? No me están... Sí, No se está... señor, te escuchamos bien. Gracias, Luis Perfecto. Alfredo. Traten ustedes y imagínense yo que viví tiempos antes del Skype, eso se caía, no se podía sostener una conversación. Las plataformas mejoraron. Entonces, claro, por eso ustedes cuando hacen una petición a ChatGPT o alguno de estos modelos, pues llega rápido porque la conectividad es rápida, ¿sí? Ojo, ¿no? Esto hay muchos, y hablamos de que cada IA, o sea, estos son los famosos grandes modelos, ¿no? ¿Sí?
que es la era en la que estamos ahora, ¿no? Este es el espacio de los grandes modelos. La gran sombrilla es la inteligencia artificial, que miren, por ahí en el 56 apareció, ¿sí? Y ahora estamos en la era de los agentes, que empezó el año pasado. Y esta es la que nos venden en el cine, bueno, y que lo dijo también Hawking, dijo que tengan cuidado con la IA que puede tomar el control de ustedes. Eso es un debate que se da en la parte filosófica de lo que es la IA y el ser humano, ¿no? Y en los campos en los cuales todo el tiempo vemos las noticias, que la robótica, ¿cierto? Y demás. Pero a nosotros sí nos sirve poder utilizar estos modelos en el ambiente de lo que estamos actualmente viviendo como cambio, que es la adaptación y la integración de cómo lo hacemos bien. Entonces aquí vienen unas advertencias que para los investigadores, ¿no? Para los que hacemos investigación. La primera, los LLM son grandes aspiradores de información personal. Ojo con eso, ¿no? Les encantan los nombres, las cédulas, las fotos de las personas, ¿cierto? Les encantan los datos de los encuestados, de los entrevistados que se compartan y suministren, ¿cierto? Alimentan cada modelo de IA. Yo les encanta eso porque así pueden llevar información milímetra de, si por ejemplo vos colocas la edad de una persona, de las edades de pacientes con cáncer terminal y los pones en cuántas edades están, entonces esa información ya le sirve a ChatGPT para poder triangular eso y cuando alguien le pida una información, ve en qué edad más o menos la gente siente que va a tener cáncer o que se siente que está ya por morir. Ah, las edades son estas, pero porque alguien le entregó esa información en una base de datos. ¿Eh? Sí, muchos me dicen siempre, profe, pero yo anonimizo, sí. Es cierto, tú le puedes poner un nombre falso a la entrevista, le puedes colocar que no aparezca ninguna cédula ni la edad, pero las respuestas, ¿no? Las respuestas valen oro, son para nosotros los investigadores, la respuesta de un entrevistado es oro, ¿sí? Y más que oro es muy preciado porque alguien te dio esa información de corazón, te la entregó, dijo, sí, tú me caes bien, yo creo en ti, no me vas a dar información sobre cómo obtuve, cómo me diagnosticaron VIH positivo. Es una información que quiero compartir contigo porque me parece que me da seguridad y además me está haciendo firmar un consentimiento informado. Ahí tenemos que empezar a cambiar ese. La IA, los LM tiene sesgos llamados alucinaciones. Una alucinación es algo como esto, para ponerle un ejemplo concreto. Cuando ustedes hablan con un ChatGPT o cualquiera de estos modelos, ustedes le pueden subir la entrevista o dos en tres entrevistas, supongamos que lo lleguen a hacer, ¿no? Yo ya les quiero advertir que no lo hagan, por favor. Yo dando este mensaje a todos los investigadores en Latinoamérica, no lo hagan. No suban información de sus datos ahí. Solo utilicen la IA para espejear estos grandes modelos, ¿no? Estoy hablando de estos grandes. Ya vamos a hablar del nicho propio de nuestro ambiente donde se podrían trabajar. Estos modelos empiezan a tomar la información. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes ponen las 4 entrevistas, dicen, sí, estas entrevistas hablan sobre tal cosa, pero cuando ven la respuesta que les piden, dicen, ah, y justamente encontré otra entrevista que hicieron en Rusia sobre esto y voy a poner información de Rusia, de un entrevistado ruso, en tus entrevistas, entre tus respuestas. Entonces ahí ya estamos hablando de algo que no corresponde a mis datos, se llama una alucinación, ¿sí? Muy concretamente y con todo el pesar de que Atlas TI haya decidido usar a ChatGPT como su referente para colocarla ahí adentro del paquete, ¿no? Justo estos días estaba en un taller y alguien me preguntaba, y bueno, yo porque manejo los datos de un estudio que yo tengo, que uso a veces de modelo y de ejemplo, de 3 entrevistados de pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles que yo acompañé y fui asesor metodológico para un estudio de una tesis en Cali, ¿sí? Y justo cuando la meto al modelo de Atlas TI, le empiezo a procesarla y empieza a decirme la IA de ChatGPT que está incorporada en Atlas, que esas 3 entrevistas pertenecían a un estudio de la Secretaría de Salud de Cali, cuando eso no es verdad. Y le preguntaba, ¿por qué estás diciendo eso? No, es que encontré mis registros
que efectivamente esas tres empresas, yo le decía, no, esto no corresponde, no voy a seguir haciendo el proceso contigo. Me tocó cerrar ahí, ¿sí? Entonces, por eso es importante para mantener transparencia, manejo ético y responsable con privacidad y soberanía, que la investigación, el uso apropiado de modelos de IA medianos, pequeños, medianos, y adaptables y patrimoniales que aseguren la información que se suministra, ¿sí? Entonces, yo voy a hablarles ahora más rato de la parte de cómo nos ayuda en el procesamiento y en la parte de los resultados, ya una IA propia, ¿no? Porque para el diseño y para la recolección de los datos de la revisión documental, ahí sí es muy importante e interesante usar un gran modelo, se puede usar, porque todas las bibliotecas están disponibles en esos grandes modelos. Vos le puedes pedir, necesito el libro en PDF de Berger y Luckman sobre la construcción social de la realidad, que lo tenía hace años, se me perdió y ahora lo quiero tener en PDF, lo consigue y te lo trae y lo puedes leer en PDF, ¿de acuerdo? La buena noticia es que les digo es que ya les decía, ¿no? La investigación de campo todavía no hay un robot que lo haga y que tú puedas ir al campo como Bill Crocker, que por ejemplo acá está en Canela con su grabadora y sus documentos, ¿sí? Sus notas de campo y conversando con el aldeano, ¿no? Lo mismo que William Sachs, que está en el Himalaya, en una casa incrustada en las montañas, con su grabadora, su libreta de apuntes, y esta grabadora sí que pasa, el audio ahora se puede bajar y se trabaja y se transcribe. Atención, ¿no? También estas plataformas que te voy a mostrar hoy ya puede transcribir y no hay necesidad de subir la transcripción a un modelo como ChatGPT o algo para que la desgrabe, porque si la entregas para que la desgrabe, lo hace muy bien, pero ya le estás entregando la información a ese gran modelo, ¿sí? Entonces, muy importante, lo mismo que las conversaciones de grabaciones ya también son posibles de hacer las famosas entrevistas por Zoom o Meet, ¿no? Este mismo escenario de hoy puede ser un objeto de estudio, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a volver sobre la parte de la presentación para seguir un poco el orden de la construcción que me solicitaron, que llevara como todo me gusta porque podíamos organizarlo, ¿no? Y lo primero que quiero dejar es que en el ambiente también hay un debate, ¿no? El rechazo al plagio, ¿no? Miren lo que van diciendo los autores, ¿no? Joyce dice, la carta abierta firmada por 419, esta es una profesora, unos profesores en la Universidad de Queensland, que justamente son profesores de enfermería de esa universidad que se opusieron. Hay una carta que yo quiero que después si me escriben y tal, no hay tiempo para mostrar, pero la doctora Susana Fries y el documento este que acá, uno de los que acabo de mencionar, donde está Nguyen y el profesor Morgan, son en respuesta a que los argumentos que ellos dan no son argumentos válidos o que tienen que tener en cuenta otros factores para poder llegar a la determinación de que no se puede usar la IA en la investigación cualitativa, ¿sí? Giray dice, el pánico moral sobre el plagio ha llegado a la opción de detectores de IA que generan falsas acusaciones, ¿no? Ojo con eso porque hay discusión de que parece que todo lo que vos pongas ahora en un Turnitin o lo hagas o cualquier otra de estas herramientas, GTP, entonces todo parece que es copiado. Pero ¿qué pasa? La comprobación en campo que se ha hecho es que, por ejemplo, la Constitución Política de Estados Unidos, si la metes tú a 0GTP, dice que tiene un 92% escrita por IA, cuando George Washington no tenía IA en ese momento. ¿Qué pasó ahí? Muy importante empezar a debatir eso, ¿no? No estamos dando tampoco cuenta de que entonces todo se tiene que escribir con IA, ¿no? Pero sí lo que propone, miren, Eaton propone, ¿no? Que vamos a llegar a un post-plagiarismo. Ya coloca un término nuevo, ¿no? ¿Sí? Donde las nociones tradicionales de plagio deben ser repensadas ante la colaboración inevitable entre humanos e IA. Va a llegar ese momento. Ojo, ¿no? Muchos decidimos no incorporarnos a la IA y está perfecto. Lo mismo me pasaba a mí cuando estaba en un taller de Atlas TI, que yo iba pues por los países, Chile, Santiago, en La Paz, aquí en Buenos Aires, en Ciudad de México. Yo hacía talleres y empezábamos a presentar el taller
y profesores se levantaban de la silla porque decían, no, a mí no me interesa conocer un software cualitativo, yo voy a seguirlo haciendo a mano como yo lo vengo haciendo. Profesor, bien, pero tranquilo, la puerta está abierta. Y me quedaba con quienes querían incorporarse a esta visión tecnológica, ¿no? Desde luego que hay que conocerla para poder adaptarla, ¿sí? Yo les digo, no, la IA viene y hay que empezar de una manera apropiada, que es lo que estoy intentando mencionarles, de qué manera, ¿cierto?, se puede hacer, ¿no? Las definiciones tradicionales de plagio necesitan ser actualizadas urgentemente. Podemos externalizar el trabajo de la IA, pero no externalizarnos la responsabilidad. Tenemos que empezar a decir, todas las revistas indexadas ya están diciendo y están incorporando referencias de cómo debe ser citada la IA, ¿no? ¿Sí? De cómo debe ser citada la IA o no citada o incorporada dentro de la parte metodológica, si lo haces de manera apropiada, ¿no? Entonces, voy a ir por acá porque me quedan ya aquí, ya está, el tiempo corre rápido. Voy a mencionar lo del modelo que me interesa que también sí lo conozcan y voy a saltar un poco acá a la otra presentación, donde por favor les voy a mostrar para que puedan con su teléfono capturar el QR y tener el documento de Susana Fries, porque de ese voy a mencionar, ¿no? Que pues ahora cuando ya entremos a estos últimos minutos a presentar ya lo que es un procesamiento de datos cualitativos, ¿no? ¿Sí? Esa propuesta nos lleva a la exploración, ¿sí? Con una visión inductiva, deductiva y abductiva, ¿no? Es un proceso de interacción donde el investigador no delega el análisis, lo cultiva a través del diálogo. Y el resultado finalmente es la interpretación reflexiva en lugar de un conteo de frecuencias. O sea, obviamente que todavía se sigue contando las frecuencias, como cuando pedíamos. Y este es el modelo de los 5 pasos o 4 diríamos concretamente, pero lo que pasa es que hay un quinto paso, digamos, ahí escondido y es cuando uno regresa y consulta de nuevo, ¿no? Yo para la demostración solo voy a mostrar los pasos 1 y 2, ¿no? Pero miren que cada momento de un análisis cualitativo, ya incorporando IA, según el documento de la profesora Susan, ¿cierto? Ya se convierte en lo que conocíamos, ¿no? En un momento de iteración, así que lo mismo que hacíamos con un CQDS, pero ahora paralelo podemos usar otro método alternativo, complementario si se quiere, haciendo el análisis conversacional. Miren acá el profesor Sandoval también nos proponía la multiciclicidad, ¿sí? Y ahora podemos usar el modelo conversacional, ¿no? Lo mismo que en los pasos de las profesoras Brown y Clark. Siempre todo esto no ha cambiado, por fortuna no ha cambiado. Tenemos que tener datos, o sea, familiarizarnos con los datos. Todo parte de la preparación de los datos, crear archivo de datos y a dónde queremos llegar a los resultados y al informe, ¿no? Pero la otra situación es que ahora ya tenemos otra mirada de cómo trabajarlo, ¿no? Y efectivamente, entonces ya les voy a mencionar de que pues existen otros programas y aquí ya es donde viene la palabra patrimonial. ¿A qué hace referencia ese ejercicio de patrimonial? ¿Sí? Por ejemplo, esta IA QInsights que voy a mencionar, que de la cual hago parte y que yo estoy impulsando como método, como escenario de una plataforma soberana, se acoge, por ejemplo, a los patrones de la Unión Europea. Si ustedes ven acá, la Unión Europea tiene lo que se llama protecciones GDPR, ¿no? O RGPD en español, que son statements o políticas que protegen los datos, ¿sí? Si tú pones una dirección y montas una empresa para hacer servicios de recolección de datos, o en este caso como QInsights, que es una plataforma que está en Países Bajos, tienes que acogerte a estas políticas sí, o si no serás demandado o te pueden cerrar o sea, son muy estrictos, ¿no? Ustedes se dan cuenta que en las redes, en las noticias siempre sale, multaron a Google porque no mostró qué hacían con los datos. Esto es porque existen políticas claras. En Latinoamérica, Estados Unidos, China menos, y en otras partes del mundo, a excepción de en este momento de Europa, pero las guías europeas se dignan ser
las que efectivamente tienen un manejo concreto y patrimonial, ¿no?, sobre los datos, ¿sí? Entonces, muy importante y muy interesante ya empezar a identificar ese tema de cuál es la IA y en qué plano ya nos situamos para el trabajo de investigación en nuestro campo, ¿no? Entonces, ya voy a mostrar para cerrar acá y luego muestro por unos 15 minuticos, 10 minutos, así es la IA de Queen Size, ¿cierto? Pero sí quiero que siempre entendamos ahora los sesgos, ¿no?, y las consideraciones éticas que tenemos que tener. Por ejemplo, la incongruencia metodológica, ¿sí? Aplicar la IA al análisis temático sin comprender la distinción entre enfoques y positivistas e interpretativos. Es forzar a la IA a codificar mecánicamente, destruye el contexto, produciendo códigos superficiales que carecen de profundidad interpretativa. Es decir, la codificación está incorporada a la IA, ¿no? Y otro aspecto que es importante identificar es lo que a veces pasa, ¿no? La gente cree que la IA es mágica y que truena los dedos y ya sale todo. Entonces ahí hay otro factor que llama la descarga cognitiva, que es la pérdida de capacidad analítica profunda, ¿no? Y que eso a veces pasa con los grandes modelos. Cuando tú trabajas en salud, por ejemplo, ¿sí?, puede pasar que información que sea de tus entrevistados sea determinada de eliminar o no tener en cuenta el análisis porque la IA en los grandes modelos dice, no, yo no voy a procesar datos que sean de algunas personas que son judías, por ejemplo, porque tienen sesgos que están armados y construidos en esas IAs, ¿no? En este modelo concretamente no, porque vas a trabajar con tus propios datos, ¿sí? Y miren, esto es muy importante, la privacidad y patrimonialidad de los datos en salud. Subir transcripciones de pacientes a chatbots comerciales viola principios éticos fundamentales. La solución es imperativa, es usar entornos seguros RAG, que es lo que voy a mostrar, modelos autohospedados que no transmitan los datos a la nube pública, ¿sí? Y entonces, y bueno, no hay ni más tampoco hablar de las alucinaciones, ¿no?, que es otro factor. Cuando tú sacas una información que la procesas en un gran modelo, pues te puede pasar que encuentres cosas que no tienen que... Bueno, hay otros debates más que por ahora voy a dejar ahí para mostrarle entonces un poquito de lo que es la plataforma QueenSize. Miren, este es el mainboard, ya este es un entorno cerrado. Doy fe de eso porque está toda la letra chica. Si ustedes entran a QueenSize, que ahora voy a dejar el QR para que creen la cuenta, y otro factor más, ahí de pronto voy a dejar mi correo. Si lo hacen con mi correo, luego yo les voy a contar qué va a pasar y qué puede estar bueno para ustedes también, ¿cierto? Esta es la letra chica y ustedes, por favor, si se les da por revisar en ChatGPT, en cualquiera que lo usen, busquen la parte de términos y condiciones o uso de privacidad y no son muy claros, ¿no? Entonces, aquí dejo el QR de QueenSize para que ahora lo tengan ahí. Cuando hagan la inscripción, pues ponen mi correo luis.loaiza@queensize.ai. Si no lo tienen claro ahora, déjenlo ahí pendiente y después yo les paso, me escriben y con mucho gusto podemos hablar de ello. Miren, entonces, rápidamente, ¿no? No sé, unos minutos como para conocer y con esto ver un entorno seguro, ¿no? Es muy interesante porque uno puede crear proyectos, ¿no? Lo mismo que como hacíamos con cualquier programa o paquete, uno le pone un título y un proyecto y la descripción de lo que trata ese proyecto, ¿sí? La descripción puede ser los datos de el objetivo, el marco teórico, tu planteamiento del problema, ¿sí? Y miren, voy a trabajar acá con unos datos sobre estudio de derecho a la salud, ¿no? Justamente lo que estoy haciendo es que algunos de estos proyectos que yo hice alguna vez con Atlas TI los estoy llevando aquí y hago pruebas y miro lo maravilloso que pasa, ¿no? Recuerden, esto sería un entorno cerrado, ¿no? Es lo que llamamos un RAG, una IA soberana. O sea, lo que estoy viendo acá, nadie más lo está viendo. Estos datos de, por ejemplo, este documento de PDF, estas sentencias de la Corte Constitucional en Colombia, esta entrevista al ministro de Salud, la entrevista al congresista Iván Cepeda, que ahora es candidato a la presidencia en Colombia,
este video y una base de datos con pacientes de puestos de salud. Miren, acá están los datos. Quiero que vean la base. Miren, aquí están incluso nombres de las personas. ¿Ven? Esto lo estoy viendo yo ahora mostrando porque esto fue publicado, ¿no? Este estudio ya fue publicado. Miren las edades, ¿no? Entonces acá están las respuestas. ¿Cómo describiría la experiencia general en salud? ¿Eh? Entonces estos datos combinan. Esa es otra ventaja de este día, que es que podemos combinar datos cerrados o encuestas con revisiones de documentos y entrevistas y documentos al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo selecciono algún documento y le digo analizar y mire, tiene estas 4 opciones para analizar, ¿no? Una de las primeras opciones que utilizamos siempre es el análisis temático, ¿sí? Escojo las entrevistas o con qué quiero trabajar, porque yo podría combinar, por ejemplo, lo que dicen las sentencias con lo que dicen las entrevistas al ministro de Salud, ¿sí? Y ver cuál es su parámetro de relación, o más que todo, qué dicen en general, ¿sí? Miren esto, voy a pasar ya directamente a algunas salidas que ya tengo armadas para ir un poco más rápido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo una presentación de temas emergentes que corresponden a lo que dijo el ministro de Salud, ¿eh? Y miren lo que dijo el ministro de Salud en una salida de temas, ¿no? Control de precios, crisis financiera, reforma al modelo de aseguramiento y sistema de recobro de copagos. Esto es casi una salida de las famosas salidas inductivas, ¿no? Ojo que también esta guía se puede parametrizar para que solo trabaje con los códigos, si es que tengo un libro de códigos o categorías o mis objetivos, ¿sí? Pero lo que interesa y lo que es muy llamativo es cómo la guía empieza a darme información que uno no empieza como a detectar, no la ve clara, porque uno siempre va como con la idea de los códigos, ¿no? Ay, tengo que buscar los códigos, eso es lo que uno hacía convencionalmente. En estas plataformas como QInsights, ¿cierto? Por ejemplo, acá, miren, el ciclo 1, ¿no? Comparación entre las sentencias. ¿A qué me hago referencia con el ciclo 1? Estoy tratando de pensar en lo que dice el modelo de la profesora Susan, ¿sí? Que es el paso 1, conociendo los datos. Entonces, aquí voy a mostrar una salida y acá está trabajada con las 2 sentencias de la Corte. ¿De qué trataba este estudio? Tratábamos de encontrar, ¿no? Aquí está, ¿no? El objetivo es, miren que dice analizar, abordar y analizar la salud desde la perspectiva jurídica, particularmente enfocando en grupos vulnerables. El estudio busca estudiar cómo los diferentes sistemas legales y políticas afectan la salud de estas poblaciones con el fin de promover la justicia y la equidad. ¿Sí? Ahí le pusimos más o menos el objetivo. Miren, por ejemplo, ya un proceso de conversación, ¿no? Donde yo le voy preguntando, proporcióname una tabla con los temas de importancia comparado en columnas de la sentencia y la otra comparando las 2 visiones de la sentencia. Entonces, este es el proceso conversacional a través y no tienes que decirle actúa como un experto en gestión cualitativa, porque ya el modelo está entrenado. Estas IAs la IA hace en general lo mismo para todas, o sea, si vos miras los modelos de todas las IAs, los grandes modelos, y estas utilizan el mismo patrón. ¿Qué pasa? Ya obviamente cada IA, esta es lo que se llama una IA pequeña, soberana, entonces uno entrena esto en un ambiente controlado, es decir, aquí, y está alojada en un servidor pequeño, que no estaría más allá, porque yo estoy viendo el escenario cuando estuve en Rotterdam, que ahí es donde están los servidores, y no es ni una habitación de un cuarto, de una habitación de un edificio, ¿no? De tu propia casa. No es una granja, ¿no? Como la tiene ChatGPT y estos otros que queman agua, pues, y consumen energía y todo. Nuestros son un poco más honestos, más tranquilos y se dedican solo al análisis de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, en cambio, esos trabajan para grandes corporaciones y no sé qué, y entonces hay que gastar agua y hay que gastar energía y eso son y ahí están en esa discusión de cuál es el modelo más potente. Estos son modelos potentes, medianos y específicos, ¿no? Miren, acá yo le hice otra pregunta, elabora una tabla con referencia de citas, alusiones que apoyen cada tema tomada de cada una de las sentencias. Entonces pone el tema que encontró en la sentencia, la descripción y
la referencia exacta, ¿no? Esto es dialogando, pues ya como les estoy mostrando como ventanas donde yo estoy hablando del análisis conversacional, ¿no? Ya tenía algo armado para ir más rápido. Sé que después podríamos hacer talleres, podemos hacer un poco más de profundidad, si hay interés por parte de la red, ya lo veremos. Obviamente que nuestro interés es que podamos avanzar en conocer este tipo de plataformas, ¿no? Voy a mostrar por acá que es interesante, por ejemplo, las conversaciones con un archivo de Excel. Miren, acá tengo, a ver, no sé si es esta la entrevista, aquí vamos a ver si está acá, es en esta o en otra. Ah, sí, aquí miren, las edades de las personas. Y miren, aquí le pregunté la suma, le dije, extrae la media de la edad de los participantes, si es que fuese un dato importante para el análisis, ¿no? Entonces dice, la edad media de los participantes de la encuesta es 52.5 años, ¿no? Acá, por ejemplo, preséntame los que dijeron los mayores de 50 años respecto a la pregunta cómo escribía la experiencia. Entonces, toma los datos y va diciéndome la respuesta. O sea, esto es dialogando con un Excel, ¿sí? Que está dentro de la IA, ¿no? Dentro de QueenSize. Esto en el entorno cerrado. Y otra cosa, podemos ya empezar a desligar el tema de que análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo puedo combinar ¿no? En este escenario el trabajar con dos fuentes, una base de datos y una entrevista, o varias entrevistas al mismo tiempo. Entonces ya se empieza a desdibujar, ¿no? Ah, y que tengo que usar ese Stata para analizar o SPS para analizar los datos cuantitativos y hago el informe cuantitativo y luego análisis cuantitativo. Puede haber análisis mixto en en un mismo entorno, ¿no? Porque la IA tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, en esa medida, las posibilidades de interacción con una plataforma de un entorno cerrado ya están brindadas para que los datos que en el tema de la salud, por ejemplo, empiecen a identificarse como patrones. Quiero mostrar un breve ejercicio de un ejemplo ya de una utilización en concreto. Miren, el estudio diagnóstico y evaluación institucional para la implementación de la política pública de la mujer en el Distrito de Santiago de Cali. Este es un estudio hecho el año pasado, yo participé como asesor metodológico. Miren, acá están los grupos focales que se hicieron, ¿no? Y ese análisis de grupos focales se hizo con QInsights, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá ya se incorporan los resúmenes, porque miren una cosa que se puede hacer con la plataforma en QueenSize, es que cuando tengo los archivos, estos archivos que forman parte del proyecto, ¿cierto? Cuando ya los visualizo, yo puedo desarrollar eh, resúmenes. Entonces, por ejemplo, acá un aspecto es, por ejemplo, qué nos dijo cada grupo vocal, ¿no? Esto me gusta porque no hay nadie que esté viendo estos datos, por favor. Eso es lo que yo llevo años trabajando con lo cualitativo y algo que no negociaba. Por eso trabajé años en Atlas TI, trabajé con Ethnograph, con CUDA Miner, todas las plataformas, las básicas, yo las manejo en vivo. Y lo que pasa es que uno siente la tranquilidad de que los datos están en local, o sea, están en tu disco duro. Ahora, ¿qué pasó? Algunas de estas plataformas contratan servicios de IAs que son de las grandes modelos. Entonces se llevan la información por un lado, ¿no? Entonces yo no negociaba que la información mantuviera. Miren esto, ¿no? Por ejemplo, aquí la fase exploratoria de los temas, miren, ya incorporamos la imagen. ¿Por qué? Porque todos los materiales, ¿sí? Atención, eso quería mencionar, van saliendo los resultados. Y al tiempo que van saliendo los resultados, aquí tengo nuevamente otro proyecto, ¿sí? Para cargar. Yo voy llevando el registro, ¿no? Histórico. Miren, se dan cuenta que está como la bitácora del registro de cómo empecé los procesos, ¿no? Llevo la hora, qué solicitudes he realizado y con qué documentos he trabajado. Miren, entonces siempre voy llevando registro. Esto sirve para llevar la famosa bitácora de mi procesamiento. Paso 1, primero encontré los temas. Ah, bueno, miren, acá están los temas. Esto se puede bajar, ¿sí? Y se puede instalar, ya se puede bajar como PDF o como Word, ¿no? Te lo bajo y ya luego los puedo trabajar directamente
como parte de mi investigación, ya llevándolos a Word, ¿no? Se pueden trabajar en Word también, o se pueden trabajar como imagen, así como está acá. Y miren que lo mismo, ¿no? Lo bueno de esta guía también es que vienen pues con las referencias que las extrae de donde se habló de cada uno de los temas, ¿no? Entonces yo le dije, el desafío fue uno de los aspectos que se encontró. Entonces ya por el análisis conversacional, yo puedo, mira, aquí está ya la salida para poderla desarrollar en PDF, también se saca en Word también. Y acá podemos empezar el diálogo, donde lo activo desde acá, ¿no? Entonces yo le puedo solicitar, dime, además, ¿cierto? Además de estos temas, ¿qué otros existen en el discurso, ¿cierto? En el discurso de estos entrevistados. Ya el diálogo es, la conversación es a través de prompts, ¿no? Eso es interesante. Entonces acá, por ejemplo, ya va a empezar a desarrollar, ¿no? La respuesta. Y esto es maravilloso porque no tienes nada, ni un riesgo de que por ahí te saque información de que, sí, es que hay otro entrevistado sobre este tema. Este creo que es un proyecto sobre, estos son médicos que fueron entrevistados, que están, creo que es este el proyecto, si mal no recuerdo, médicos que forman parte de, no, este es de la política, justamente, grupos focales de las entrevistadas, ¿no? Capacidad política, sí, este es de la parte de este mismo estudio que estoy haciendo referencia acá. Miren, entonces ya los resultados no va a variar, no cambia, sino que lo que cambia es, si uno lo decide, un poco la velocidad y el procesamiento que ahora utilizamos la IA. Y podemos utilizar a nuestro favor el que ya contamos con ya tenemos un tamiz de documentos para poder reforzar nuestra parte metodológica. ¿Sí? Como ya antes teníamos, ¿no? Que yo citaba el Atlas y usé Atlas TI y entonces ya quedaba listo, ¿no? Pero tenía que decir, bueno, no, también cité a Unidad de Justicia, a Sandoval, teníamos que decir, no, utilicé el modelo de las profesoras Brown y Clark. Bueno, ¿y cómo? Pues con el uso del Atlas TI. No, podemos utilizar el mismo proceso de Brown y Clark, pero ahora utilizando estas IAs, ¿no? ¿Ven? Entonces, mire, dime además de estos temas, ¿qué otros existen? ¿No? Aquí los detectó, ¿no? Débil apropiación institucional del enfoque de género, problemas en la gestión de los sistemas de seguimiento. Y me arroja, digamos, como lo que se llaman líneas de subtemas que son parte de cada uno de los temas centrales, ¿no? Bueno, voy dejando por ahí para que pasemos porque puede haber mucho más, para que pasemos un poquito al diálogo de esta idea y de provocación que me hicieron quienes me invitaron a conversar, ¿no? De lo que es hablar de ella en el ambiente de salud. Dos cosas muy importantes y quiero también con eso concluir más el detalle, ¿no? Tengo aquí dos diapositivas que no quería dejar de presentar y con esa vamos cerrando ya y vayan preparando las preguntas que tengan, los comentarios, ¿cierto? No sé si ya en el chat me imagino que habrán depositado algunas, ¿no? Sí. Una primera idea es esta como conclusión, ¿no? El futuro de la investigación social en salud no depende de la guía que usemos, sino de cómo pensemos con ella. Es muy importante, sí, al momento de pensar, ya decir que para procesar los datos debemos usar un entorno cerrado de una IA que asegure patrimonio. Ya le estoy mostrando una. Ahí está también QLOOP y está Ayalais, pero Ayalais yo analizo todo eso porque eso es parte de lo que yo hago todo el tiempo, no solo analizar el contexto epistemológico de la situación, sino la instrumentación, lo que es el hardware, ¿no? Lo analizo, lo estudio, lo veo sus términos, qué ofrece, qué no ofrece, hasta dónde llega, ¿cierto? Y la inteligencia artificial ha llegado para y el otro es el futuro depende de cómo pensemos con IA.
El verdadero reto no es proteger a los investigadores de la IA, que eso es lo que está pasando en las unidades, sino equiparlos para usarla como una extensión propia de su inteligencia, ¿no? La IA ha llegado para quedarse, depende de nosotros transformarla en la mayor oportunidad investigativa de nuestra generación. Y la IA generativa puede servir como una herramienta analítica que complementa en lugar de sustituir la comprensión humana, ¿sí? Eso lo dice la profesora Susan, a quien pues obviamente ahora yo estoy teniendo como referente, pues como cuando para mí un referente era, no sé, Muñoz Justicia, ¿no? Fue el primero que escribió el texto, un texto sobre IA, sobre Atlas TI, que era el software, y lo sigue siendo, yo todavía lo uso. Pero ya me despegué un poco porque cuando ya lo pusieron con ChatGPT, ya ahí como que empezó a cambiar el asunto. Bueno, vamos con las preguntas y los comentarios, y me encanta poderles Bueno, escuchar. muy interesante, profesor Luis Alfredo. Tome agüita porque de verdad que ha sido muy interesante este ejercicio de poder comprender cómo estas herramientas y estos artefactos, como usted lo menciona, definitivamente se vuelven herramientas súper importantes. Desde mi perspectiva personal, pues yo desconocía esta herramienta, QInsights, y creo que ha sido un abrebocas precisamente para ir más allá de ese análisis de la Big Data también que los datos cualitativos nos está dando. Y creo que es la invitación de hoy en día comenzar a sistematizar esa información y pues llegar a no solamente pensar fuera de la caja, sino también nos incita hoy, profesora, a pensar cómo la IA la integramos a nuestras futuras investigaciones. Y creo que esa es como la invitación. Quiero leer algunos comentarios que han hecho allí en el chat. Ángel Patricio nos dice que excelente información y mis más sinceras felicitaciones. María Guadalupe Casales habla sobre que es una excelente ponencia y felicitaciones y que agradece por la información. María del Pilar Silva Rojas dice que muchas gracias. Profesor Luis Alfredo nos puede sugerir plataformas para transcripción de entrevistas que protejan el patrimonio. Es una primera pregunta que nos Buena hace. pregunta. Sí. Sí, bueno, hay una gran ventaja y es que esta misma tiene transcripción de audio. Sí, yo no mostré, pero voy a hacerlo. Aprovecho que ya que me van haciendo las preguntas, voy puntualizando con complementos que puedo hacer acá directamente en línea. Sí, miren esto, por ejemplo, acá en este ambiente, yo les quiero mostrar esta entrevista a que tengo acá. Vamos a ir a los proyectos para que lo aprovechemos. O sea, la misma plataforma ya te transcribe, ¿sí? Porque las potencialidades de IA, o sea, y lo bueno es que la transcripción que queda aquí, o sea, nadie más la va a ver. Ustedes si suben, ya hay unas IAs dedicadas a transcripción, hay una que se llama Whisper, ¿cierto? Que es alemana, se Sí. dedica solamente a esa parte, ¿no? Pero yo quería mostrarles, por ejemplo, ya directamente, ¿no? Por ejemplo, la entrevista ustedes ven que acá está y le damos a esta parte, este es el preview de la conversación de lo que dijo en ese momento el congresista Cepeda sobre la pregunta que yo alcancé a hacerle ahí en los pasillos del Congreso en esa época del estudio, que me mandaron a Bogotá a entrevistarlo a él, a varias personas en Bogotá, y él solo me dio esta respuesta de 1 minuto, ¿eh? Y esto quedó grabado, está en la grabación. Entonces, al incluirla ya de una vez queda transcrita. Sí, obviamente que cuando compras esto tiene una cosa, y hay que decirlo como todo plataforma, que como cuando querías usar Atlas TI, usaba 5 o 10 archivos, entonces si ahí querías usarlo más, tenías que pagar. Acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en esta, si ya puedes probar con 3 o 4 archivos, subir un audio y procesarlo, ¿sí? Yo les envié el correo electrónico en este momento por el chat para que lo escriban, ¿sí? Quien quiera después pensar más en la plataforma. Y luego les cuento, ¿no? Esto ya incorpora las transcripciones, pero sí es importante tener en cuenta eso. Ya mucha gente corre a transcribir en cualquier gran modelo y ya se está yendo a la información de tus entrevistados. Yo sugeriría esta plataforma, probarla, por eso dejé el QR por acá también disponible para que digamos,
lo puedan acceder. Y les digo, si en el momento aquí dicen referido, ¿no? En el referido ponen el mío, ahí ya les contaré a quienes estén interesados que me escriban qué beneficio van a tener. No les voy a tirar el spoiler, pero va a ser algo interesante. Pero Sí. sí tienen que hacerlo con mi correo referido. Sí, más preguntas. Sí, sí, a mí me surge una muy importante teniendo en cuenta lo que nos está hablando de que pues ya la información de Atlas T está también siendo pues no tan custodiada y Exacto. entonces me parece importante que desde lo ético nosotros debemos cuando elaboramos un consentimiento informado manifestarlo, ¿no? Y hacerlo conocer a los participantes de un riesgo que se puede tener. ¿O usted qué consejo nos da, profesor Luis Alfredo, de cómo pues no ocultar esta verdad, porque ya usted hoy no lo ratifica que Atlasti sí comparte esa información con el chat GPT? Entonces pues nos pone a pensar un poco de blindar esa responsabilidad y esa custodia de la información. Y desde la ética pues es bien preocupante manejar esto. ¿Qué opinas? Correcto. Mi opinión en esto de Atlas TI, la verdad que ellos cometen pues ya se lo ha manifestado mucha gente, que hayan decidido usar el modelo de ChatGPT. Además, el modelo que tiene ChatGPT de Atlas TI, que contrató el modelo 3, o sea, uno de los modelos más anteriores. Ni siquiera tiene el modelo 5.4, que es el último. Entonces, por eso las respuestas son a veces con muchas alucinaciones y muchas situaciones que no tienen nada que ver, como les contaba mi experiencia pasada, ¿no? Eh, yo diría que si vas a usar esto sigue siendo lo que yo valoro en la gente, de los investigadores, es decisión, autoselección. El que va a usar IA tiene que saber que si la va a usar, tiene que usar un modelo cerrado. Ya les mostré uno, QInsight. Ahora bien, si vas a usar Atlas TI, úsalo entonces como lo venías usando, codificando, extrayendo los códigos a través de la herramienta de consulta y ya, no más. Si te ves tentado a preguntarle a la IA que te ayude a codificar o que te ayude a dar respuestas, te cuento que ya esa información se está yendo directamente al modelo de ChatGPT. Sí, eso puede estar escrito ahí y uno ni siquiera lee los términos y condiciones de Sí, privacidad y de eso, por más que sea, se va, ¿sí? Entonces, si decides usar Atlas, seguirlo usando, no le incorpores uso de IA. Ese sería Si vas a usar IA ya para procesamiento, ahí ya tenemos ya un modelo concreto. Ahora, con un modelo que antes el problema central era que todo estaba atado a ChatGPT. Ya si ustedes miran en los libros que yo presenté, todos los primeros libros o documentos que salieron era referente al uso de ChatGPT en el análisis cualitativo de datos. Hasta mismo esos autores hoy se están echando atrás, ¿no? Están diciendo, uy, qué error cometí yo haberle dicho a la gente que procesara los datos en ChatGPT. ¿Por qué? Porque hoy muchos investigadores en Latinoamérica se están agarrando de los pelos cuando yo les he ido diciendo esto, y que la información que subieron a esos ChatGPT se fue absorbida por ese modelo, ¿sí? Ustedes pueden activar la opción que dice que no alimentar el modelo, comillas, no alimentar el modelo. Eso lo dejo en entredicho porque ya muchos estudiosos, ustedes pueden buscar no solo las fuentes que tengo acá, que ya han hecho los parámetros de seguimiento a las IAs de cuáles son seguras y cuáles no, y ninguna pasa la prueba. Escasamente Cloud, que ahí ya más o menos es la única que se ha ido como desligando un poco, porque ustedes ya saben que hasta la información de ChatGPT ya el Pentágono la tiene. O sea, sí. toda información que pase, el Pentágono la revisa y la puede solicitar. Si usas DeepSeek, el ejército chino revisa tu información. Entonces, hay una circunstancia donde la información es en este momento, hay que saberla en dónde la estamos colocando, ¿no? Y en dónde se debe procesar. Ya sabemos, la IA es muy potente. Estoy enseñando, por ejemplo, a hacer revisión documental bien hecha con ayuda de las herramientas. Es excelente porque ahí sí estamos hablando de documentos públicos, está todo publicado, no hay nada que Claro. decir. Pero mis datos, o por ejemplo, yo estoy armando una patente que es muy privada, es un tema secreto, nadie quiere. Entonces, por ejemplo, están usando QInsight para trabajar la búsqueda de información también a través de la misma plataforma, ¿no? Porque la gente no quiere que pues, ciertos datos no se conozcan, ¿no? Bases Claro. de datos de clientes, por ejemplo, en empresas.
base, pero más que todo en salud es peligrosísimo porque nuestros pacientes, las personas que están ahí, son de carne y hueso, por favor, no es una persona que cualquiera que vale nada, ¿no? Es una información valiosísima. Entonces, ahí es donde sí, la IA es muy potente, tenemos ese factor, y bueno, como para manejarla, lo importante es usar una IA, y eso sí, ahí ya hay que entrar un poco a meterse un poquito a la mano al bolsillo, hay que dar algún gasto, pero la verdad es que vale la pena, diría yo. ¿Qué otra pregunta o comentario hay? Muchas gracias. Profe, sí, la profe Sandra Milena quiere hacer algún Ah, muy aporte. bien, Gracias. muy Bueno, bien, muchas gracias. gracias, profesor Oscar. Bueno, primero agradecerte, profesor Luis Alfredo, por la presentación. Nos dejas unas reflexiones muy importantes desde lo ético y también de los usos y de saberlo Ujú. utilizar bien. Creo que has hecho mucho hincapié en estos asuntos que para nosotros como profesores e investigadores son esenciales y también darnos luces, ¿no? También porque el tema, por ejemplo, de Atlas T, ahorita va mi pregunta hacia eso, hacia esa reflexión, porque estábamos optando quizá por este software para análisis. Con lo que nos has dicho, ya nos repensamos porque el tema de lo ético en cuanto a la privacidad y la confidencialidad es algo que uno se compromete con la población cuando firma un consentimiento informado. Así Y es. es muy preocupante, digamos, este asunto desde esa dimensión ética y creo que esas reflexiones, precauciones muy, muy importantes del equipo. Mi pregunta, bueno, nosotros ahorita estamos en el marco de este webinar de EPALATAM, que es una alianza que tenemos pensando en un proyecto multicéntrico, donde estos análisis los vamos a trabajar investigadores de distintos países, distintos nodos. Quería preguntar sobre este relacionamiento de los software o del programa, si es viable, digamos, ese trabajo colaborativo en red de los datos, Sí. pensando en este escenario de este proyecto que nos estamos soñando. Somos muchos países, muchos nodos, muchos investigadores, y cuántos, si hay un número, porque pues a veces, digamos, algunas software tienen máximo 10 usuarios, bueno, tienen como unas limitaciones. ¿Cómo funcionan ustedes? Porque nos interesaría muchísimo. Y también como Ujú. tenemos un método mixto, entendiendo una Claro, parte que nos compartiste, Ujú. que esto puede permitirnos hablar de estas dos miradas, ¿no? Eh, correcto. entonces, Sí, sí. pensando un poco también en ese diseño de método mixto, ahorita estamos en una fase quali, pero ya ahorita entramos a otra dinámica, ¿cómo funcionaría y qué opciones nos das como proyecto multicéntrico? Bueno, muy bien. Es importante esto que mencionan, ¿no? Primero, vas a contar conmigo como apoyo, o sea, cuenten conmigo ya. O sea, ya tocaron a la puerta, yo les abrí y les digo muy buenas noches, como bien puedan, entren y les vamos a ayudar. Y tomamos un cafecito y seguimos ahí conversando. O sea, ya cuentan conmigo como asesor, como parte de Coinside, si deciden entrar en esta plataforma. Yo les quiero ir diciendo, ¿no? Aquí voy a mostrar eso con evidencia también directamente en el manejo, ¿sí? En este momento, por ejemplo, la situación de, ustedes se dan cuenta acá cuando están trabajando en un proyecto, en este consulta sobre derechos, ¿me entiendes? Entonces tienen acá la opción donde dice share, compartir. Entonces tú puedes compartir esta información con otros usuarios, ¿sí? Desde luego que ya después en la consideración que ustedes tengan, ya pueden mandar esto a otros correos para que puedan participar. Ahí ya entran entonces, por favor, y ahí es donde yo les voy a presentar entrando a la página web, ¿sí? Ya está en la página web de QInsights, ¿sí? Y van a encontrar ya lo que son los precios, ¿ven? Ahí ya tendríamos que, yo les puedo colaborar para que, pues precisamente con mi recomendación, cuando lo decidan hacer, me escriben y yo los contacto con la parte de comercial del paquete para que podamos, miren, entonces, por ejemplo, hay una gran ventaja que tenemos ahora, ¿no? Hay un plan para estudiantes, ¿sí? Que sería para 3 meses. Aquí lo único que sí necesitas es que todos los correos que se vayan a incorporar al paquete sean diferentes a Gmail o Hotmail, o sea, que sean correos de las universidades. ¿Son todas universidades, cierto? Mayoría, sí, mayoría. La Exacto. mayoría. Entonces, con el correo de universidades se pueden lograr yo por ejemplo, ahí sé que va a salir un precio que se va anunciando de 150 euros por 3 meses, ¿sí? Ese sería un plan para base, ¿no?
Y luego ya vienen lo que son paquetes educativos, miren, y pues ahí ya se habla, digamos, específicamente cuando ya necesitan mucho más, entonces licencias para equipos y organizaciones. Entonces, si ustedes escriben a partnership arroba y a mi correo luis.loaiza.coinsights, y ahí empezamos a dialogar ofreciéndole la mejor opción para el caso de ustedes, con cuántos usuarios y por cuánto tiempo, y ofrecer un precio específico y especial para ustedes. ¿Ok? Muchas No gracias. necesariamente tendría que ser estos precios, puede ser un precio adaptable. Por eso se llama para equipos y organizaciones. Y ahí como mencioné mi nombre, yo les voy a colaborar con lo demás que, por ejemplo, hasta podemos hablar de un pequeño taller, que ahí ya les tiro aquí un pequeño taller así de horas de enseñanza de Queen Size por si ya se decide usar la plataforma. ¿Ven? Bueno, profe, Pero pueden muchas consultar la página web la voy a enviar y ya saben, en el momento de crear, por ejemplo, crear su plan gratuito, siempre está la posibilidad de colocarme a mí como referido con ese correo que está ahí y pues van a tener una muy buena atención por parte mía. Listo. Profesor Luis Alfredo, acaban de hacer otra pregunta y es la profesora Carol Milena Vidal Sí. desde el Cauca. Nos Ujú. pregunta, ¿el ChatGPT en versión Pro sigue teniendo riesgo de vulnerabilidad ética y de alucinación? Pues miren, eh, ustedes se dieron cuenta que analizo y busco todos los datos que están detrás de la escena, o sea, lo que hay detrás, como llaman, la trastienda de todos estos paquetes. ChatGPT viene de capa caída, ¿no? Viene fuerte cayendo, ¿por qué? Porque su modelo se está quedando atrás, no está evolucionando a pesar de que muestra que va en el modelo 5, pero en este momento Cloud lo está superando en todos los aspectos, ¿no? Y hay una situación, ChatGPT, a pesar de que pagues, que yo mismo lo tengo y hago las pruebas, hago los benchmarks que llaman comparativos entre las guías diferentes, y ChatGPT en las respuestas se queda. ¿Qué quiere decir eso que se queda? Que a veces no son concretamente lo que yo solicito. Y Cloud a veces es mucho más inteligente y esquematiza mejor las respuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el tema de alucinaciones y manejo ético, ChatGPT no lo recomiendo realmente, ya, no lo recomiendo. Si vas a usarlo para procesar, para capturar información de referencias para un análisis documental, yo estoy recomendando Perplexity y estoy recomendando usar NotebookLM, ¿sí? Para hacer revisión documental o búsqueda de fuentes documentales o procesamiento de fuentes documentales. NotebookLM y Perplexity lo hacen muy bien. Y hay un tercer lugar, sería Cloud, ¿no? Eso es, obviamente que seguro algunos habrán oído mencionar como plataformas como SciSpace, Consensus y demás, el ICIP. Esas son especializadas en búsqueda de información documental, ¿sí? Sin embargo, se están viendo superadas, ahí sí se están viendo superadas por estas tres herramientas que estoy mencionando, sobre todo Cloud y NotebookLM. Cuando buscan documentos, voy a poder esquematizar, por ejemplo, una revisión documental, donde hasta te diga en una columna, quiero que estos 50 documentos que encontraste me muestres las brechas que tiene frente a mi tema de investigación. Quiero que me digas si efectivamente los objetivos de cada investigación se consolidan o se vinculan con mi objetivo de investigación o se apartan, ¿sí? Hasta eso lo puedes parametrizar para que salga. Entonces, NotebookLM y en este caso también Perplexity, pero Cloud, digamos, vos puedes esquematizar y pedirle en un Excel que te organice las referencias que estás encontrando. En Cloud puedes pedir hasta, si tu marco de referencia de la revista indexada te pide que tengas que buscar 200 referencias, te las encuentra. Si sucede que las 200 te dice honestamente, no ocurre con ChatGPT, te saca las 100, pero te dice de las 100 te sirven 50 porque las otras te las puse, pero son de referencia, pues las que te sirven son 100, y es honesto con eso.
Imagínense el nivel de donde llega Cloud, ¿no? A decir, lo mismo que pasa con Notebook LM. Bueno, ahí como para dar una respuesta, ¿no? ChatGPT está perdiendo para los investigadores. Estoy recomendando más estas últimas que acabo de mencionar. Bueno, profesor Luis Alfredo, de verdad que ha sido una tarde espectacular, donde nos lleva a reflexionar también desde lo ético, cómo los investigadores y los sujetos de investigación tenemos que salvaguardar esas informaciones y hacer un análisis conversacional. Creo que nos queda supremamente claro, y herramientas como es QInsight nos va a permitir a nosotros no solamente pensar desde la seguridad del paciente, así como lo hablamos en ciencias de la salud, sino la seguridad también de un entorno, de una información que puede repercutir y pues puede obviamente afectar un ecosistema, un ambiente ecológico, ¿no? Porque pues uno dice, es una investigación pequeña, pero resulta que va a tener un impacto y una magnitud quizás en los tomadores de decisiones. Pensar que el tener en cuenta estas herramientas de inteligencia artificial también nos saca de nuestro confort y nos lleva también a repensar cómo va a ser el futuro de la investigación cualitativa, viendo que también estas herramientas nos están dando todo el rigor, el principio de la veracidad, de la confiabilidad, que son criterios súper importantes en investigación cualitativa y que además nos están llevando no solo a usarla, sino a pensarla muy bien y cómo responsablemente la vamos a usar. Entonces, pues con esto queremos agradecer de verdad su participación y creo que sí lo vamos a tener que volver a citar. Créame que lo vamos a invitar en otros espacios y otros escenarios, y agradecemos también a nuestra red que efectivamente nos está organizando. La red Cronifan está muy interesada en que sus futuras investigaciones también tengan este toque de responsabilidad y de compromiso con la investigación cualitativa. Así que muchísimas gracias, y a todos nuestros asistentes también agradecemos su participación, sus preguntas, sus comentarios. Ahí quedan con el contacto del profesor Luis Alfredo, y pues de eso se trata, ¿no? De hacer red. Claro. Y seguir Muchas gracias, profesor Oscar, y a la profesora Sandra Milena, que me han invitado. Y una reflexión más, ¿no? O sea, es importante, definitivamente, nos lo están enseñando hasta las grandes organizaciones, y ahí doy un anuncio, una cosa que está ocurriendo. Por ejemplo, organizaciones como ACNUR, OIM, UNESCO, las grandes corporaciones estas tenían, ¿se acuerdan? A uno, yo fui parte de esos estudios, los hacíamos a mano o con Atlas TI, y evaluar proyectos. Yo fui evaluador de proyectos sociales de intervención en Cali y en varias partes en Colombia, Plan Internacional, bueno, cantidad de organizaciones, Naciones Unidas, bueno, Unión Europea. Y esas organizaciones están ahora pasando esos estudios que se hicieron, los audios, no los audios, sino tal vez las transcripciones, la están volviendo a pasar por modelos como por ejemplo QInsight, para encontrar nuevas situaciones que el ojo humano no hizo, no encontró, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenía que hacer el famoso capítulo de desafíos, o lo que se llama también sostenibilidad, eso terminaba casi todo en lo mismo. Entonces ahora le están pidiendo a las máquinas de ella que vean lo que los humanos no vieron. Entonces es interesante eso para reflexionar también, porque la información en el campo de la salud también se está mostrando muy dinámica, y entonces a eso también tenemos que ir preparándonos con este tipo de tecnologías también para el procesamiento. Bueno, muchas gracias, y dejo por ahí, muy amables, y les agradezco una cosa, antes de que se vayan. Dígame. Para invitarlos a un nuevo webinar, para poder seguir conversando, porque tenemos, profe Luis Alfredo, también, esto es un escenario también multidisciplinar. Qué bueno tener este diálogo entre distintos saberes para hablar de investigación. Y el próximo webinar es de proyectos multicéntricos, que es un desafío, y cómo se genera esa gobernanza y esos procesos de diálogo entre investigadores de distintos países, de distintos saberes. Y en abril nosotros estamos reuniéndonos cada mes, más o menos los últimos viernes, ahí más o menos tenemos una agenda mensual. El 24 de abril será el próximo. Tenemos una nueva integrante del equipo, que es una profesora mexicana, una doctora muy brillante,
en enfermería de práctica avanzada con unas redes poderosas. Ella va a hacer la moderación de la sesión. Ya tenemos unos primeros contactos, una investigadora de Estados Unidos que nos va a compartir su experiencia de estos desafíos, y estamos tejiendo esos otros panelistas para invitarlos. Así que de mi parte, un agradecimiento muy especial a nuestro querido moderador, profesor Oscar Vergara, por permitirnos esta dinámica y este diálogo con nuestro experto. Profesor Luis Alfredo, todo un gusto que estés aquí en este espacio de la Red Cronifan y Epalatam. Bueno, ya me siento parte, o sea que ya me siento parte y hágame parte, y yo con todo gusto yo pertenezco a varias redes en Latinoamérica, en donde el tema de IA es el espacio donde lo hemos venido desarrollando. Mi experticia en este momento se está encaminando hacia ese punto ahora, de cómo la integración, acuérdense, investigar pensando con IA, llévense eso hoy. Y esta noche cuando se vayan a acostar, repiten eso como una oración, ¿no? Investigar pensando con IA, eso es lo que tengo que hacer de ahora en adelante, si es que voy a incorporar la IA. No investigar con IA sería, ahí lo que llamamos caer en lo que llamo al estilo argentino la fiaca cognitiva, ¿no? La pereza cognitiva es el usar la IA no más, no ni copiar y pegar. No, si usamos herramientas específicas y lo usamos bien y sabemos qué tenemos que hacer con una escritura y un trasfondo epistemológico que ya les estoy mostrando, que ya hay un tamiz de documentación que lo está soportando, ya empezamos de igual a igual a hablar con cualquiera que está en cualquier orilla, hablando en contra de usar la IA al servicio de la investigación. Bueno, genial, ya entonces me van contando y seguiremos en contacto. Ahí está mi LinkedIn, Luis Alfredo Loaiza, me buscan, ahí con todo gusto los estaré aceptando a quienes se sumen y quieran ser parte, porque ahí vamos publicando muchas cosas. Hubo un evento internacional hace 15 días donde hubo la primera mesa latinoamericana que discutió sobre los temas de investigación cualitativa, el primer evento latinoamericano que formó parte de un evento internacional organizado en Países Bajos. Y ahí también podrán estar avisando para cuándo vamos a hacer eventos por cada país, que se van a ir haciendo de aquí al año que viene cuando haya este otro evento sobre esta temática específica de IA incorporando a la investigación. Muchas gracias. Saludos, yo me despido y que pasen Hasta buen fin de semana. Buena Semana Santa para quienes tienen este periodo de receso, de reflexión y demás. Un abrazo fraterno. Hasta luego. Y desconéctense. Chao, hasta luego. Gracias. Feliz tarde para todos. Adiós, muchas gracias.